por último, otro efecto de la romanización fue la extensión de las calzadas que comunicaron prácticamente todos los rincones del Imperio Romano y la fundación de nuevas ciudades. Estas ciudades además se hacían siguiendo el modelo romano. En la época del Imperio, el Estado romano, el Imperio romano, consiguió su máxima extensión territorial. Por el occidente llegaba hasta Britania y hasta Hispania y el norte de África. Por oriente llegaba hasta la frontera con el Imperio persa. Al norte la frontera era el río Danubio y al sur el desierto del Sáhara. El Imperio romano estaba dividido en provincias. Al frente de ellas había gobernadores, prefectos, pretores, diversos cargos públicos que eran los que administraban la provincia. En el caso de Hispania, por ejemplo, Hispania estaba dividida en 3 provincias: Tarraconensis, Lusitania y la Bética. En el siglo III, el Imperio romano empezó a entrar en crisis. Es la llamada crisis del siglo III. Las causas de esta crisis son diversas. En primer lugar, vuelve a haber guerras civiles. Diversos generales empiezan a hacer la guerra entre ellos para hacerse con el puesto de emperador. Y eso crea inestabilidad. Además, en el norte del imperio empieza a haber ataques de los pueblos germánicos. En tercer lugar, se produce el fin de las conquistas. Es decir, el Imperio romano deja de conquistar nuevos territorios, con lo cual dejan de llegar el botín de guerra, dejan de llegar esclavos, deja de haber nuevas tierras para cultivar, con lo cual el Estado tiene que financiarse ¿cómo? Subiendo los impuestos a los habitantes del imperio. Y eso crea descontento. Además, poco a poco se va produciendo un abandono de las ciudades. Como hay inestabilidad, deja de llegar alimentos a las ciudades y mucha gente tiene que irse al campo para poder sobrevivir. Como consecuencias de esta crisis del siglo III, vamos a tener en primer lugar la división del imperio por parte del emperador Teodosio en el año 395 después de Cristo. En ese año, este emperador, que había nacido en Hispania, divide el imperio en 2 partes. La parte occidental, con capital en Roma, para su hijo Honorio, y la parte oriental, con capital en Constantinopla, para su hijo Arcadio. La parte oriental, el Imperio Romano de Oriente, sobrevivió mejor que la de Occidente. De hecho, el Imperio Romano de Occidente cayó poco después. Concretamente, en el año 476 después de Cristo, fue depuesto el último emperador, Rómulo Augustulo, por parte de los bárbaros. A la derecha tenemos 2 ejemplos de este final del Imperio Romano. En primer lugar, el emperador Valeriano, que en el siglo III fue derrotado por los persas y fue capturado, de hecho. Y debajo tenemos el medallón de Teodosio, este emperador que hemos dicho que dividió el Imperio Romano entre sus 2 hijos. Estos 2 hijos aparecen a sus lados. A continuación, vamos a estudiar las actividades económicas. La principal de las actividades económicas era, obviamente, la agricultura, a la que se dedicaba la mayor parte de la población. Los principales cultivos eran de tipo mediterráneo: el cereal, la vid y el olivo. Además, los romanos realizaron grandes obras de regadío para poder regar los huertos, con canales que llevaban agua de unos sitios a otros. Además, realizaron grandes avances que permitieron aumentar la producción, como el arado romano, que era un arado hecho de hierro, y los molinos de agua. Por lo que respecta a la propiedad de la tierra, la mayor parte de la tierra estaba en manos de unos pocos propietarios.
Estas grandes propiedades se llaman latifundios y eran trabajadas por esclavos. Sin embargo, también había pequeñas propiedades llamadas villae que pertenecían a campesinos humildes. Otras actividades económicas eran, en primer lugar, la minería, fundamental para el Imperio Romano, para la obtención de metales preciosos y también de metales para hacer armaduras, armas, herramientas, etc. Estos metales eran el oro, la plata, el cobre, el estaño, el plomo y otros. Y también de la minería se obtenían otros minerales como el mercurio y la sal. Los romanos mejoraron la minería con nuevas técnicas como por ejemplo el uso de poleas o el uso de agua para vaciar las montañas. En la imagen podemos ver las minas romanas de las Médulas, en el norte de la península ibérica, en la actual provincia de León, que eran unas montañas de las que los romanos obtenían oro. Los romanos también fueron excelentes artesanos y esta artesanía llegó a convertirse incluso en industria, ya que los romanos aumentaron mucho la producción, por ejemplo, de cerámica. La cerámica romana era muy apreciada. En la imagen podemos ver cerámicas de la llamada terra sigillata, que era una cerámica muy dura que se conseguía calentando la cerámica a muy alta temperatura y que era prácticamente irrompible casi. Otras muestras de artesanía son la metalurgia, el vidrio, que empieza ya a extenderse con los romanos, y la orfebrería o fabricación de joyas. Entre las industrias cabe destacar el salazón de pescado. A los romanos les gustaba mucho tomar pescado en salazón. Y uno de los productos que más apreciaban era el llamado garum, que lo tenemos ahí en un mosaico. El garum era una salsa que se hacía con algunos tipos de pescado, con las tripas de algunos pescados y que era un producto muy apreciado. Era casi como hoy día el caviar. Por último, cabe mencionar que muchos de estos artesanos se reunían en asociaciones de oficios que se llamaban colegia. De aquí, precisamente, viene la palabra colega. Por lo que respecta al comercio, este se desarrolló mucho durante el Imperio Romano gracias a la estabilidad política y a otros elementos como, por ejemplo, la extensión del uso de la moneda. Las monedas romanas se llaman sestercios y denarios, dependiendo de su valor. Y este comercio se realizaba tanto por mar como por tierra, a través de las calzadas. El comercio podía desarrollarse libremente gracias a la prosperidad y a la estabilidad política. Por lo que respecta ahora a la sociedad romana. La sociedad romana, como todas las sociedades de la historia, se estructuraba en forma de pirámide. En la parte alta tenemos el grupo de los ciudadanos y en la parte baja el grupo de los no ciudadanos. Los ciudadanos eran los que tenían todos los derechos políticos, pero había clases de ciudadanos. En primer lugar, los privilegiados. Los privilegiados eran los que tenían prácticamente todo el poder político y económico, que eran los senadores, los patricios, que recordemos que eran algo así como los nobles, y los militares. Estos privilegiados eran los que tenían los cargos públicos, ya que hay que señalar una cosa, en la antigua Roma los cargos públicos no recibían un sueldo, sino que tenían que incluso pagar para poder tener un cargo público, con lo cual solo se podían dedicar los más ricos a la política. La mayor parte de los ciudadanos conformaban la llamada plebe, es decir, la clase humilde, el pueblo, y eran sobre todo campesinos y artesanos humildes. La plebe tenía derechos políticos. Por ejemplo, ya hemos visto que podían votar en las asambleas
y escoger cargos públicos, pero no llegaban a tener el mismo poder que los privilegiados. En el grupo de los no ciudadanos tenemos, en primer lugar, a las mujeres, que no tenían derechos políticos. Después tenemos a los libertos, que eran esclavos liberados y que no llegaban a tener derechos políticos, pero eran personas libres. Y por último tenemos a los esclavos, que eran esclavos por deudas o bien, sobre todo, prisioneros de guerra. A continuación vamos a estudiar el plano de las ciudades romanas. Las ciudades romanas tenían todas el mismo esquema. Estaban rodeadas por una muralla y dentro el trazado de las calles era recto, rectilíneo. Había dos calles principales que conformaban una cruz, el Cardo y el Decumano. En el lugar central, donde se encontraban el Cardo y el Decumano, se encontraba la plaza principal, el Foro, que era donde se reunían los habitantes para el comercio, para celebrar juicios, y aquí se encontraban los principales edificios públicos. Algunos de los principales edificios eran, por ejemplo, la basílica, los templos, etc. A las afueras de la ciudad se encontraban los edificios de espectáculos, como los anfiteatros, donde se hacían luchas de gladiadores, aunque también se hacían obras de teatro, y los circos alargados y donde se hacían carreras de caballos, carreras de carros. En las ciudades, las casas podían llegar a tener varios pisos. Estos edificios se llaman insulae y era donde vivían las personas más humildes. Por lo que respecta a la religión romana fue cambiando a lo largo de la historia. Había originalmente una religión oficial. La religión oficial romana estaba inspirada en la religión griega. De hecho, los romanos copiaron a los dioses griegos, pero les cambiaron el nombre, les pusieron nombres romanos. Los principales dioses eran la llamada tríada capitolina, que eran Júpiter, Juno y Minerva. Júpiter era el equivalente romano de Zeus, Juno era el equivalente de Hera y Minerva el equivalente de Atenea. Había otros dioses, como Marte, que era el dios de la guerra, como Ares, el dios griego, Mercurio, que era el mensajero de los dioses, Neptuno, que era el Poseidón de los griegos, es decir, el dios del mar, Ceres, que era la diosa de la agricultura, Baco, que era el dios griego Dionisio, etc. Y así otros muchos dioses. Aparte del culto a los dioses, existía el llamado culto imperial, es decir, en época del imperio, todos los ciudadanos del imperio debían rendir culto al emperador, que era considerado casi como un dios. Aparte de esta religión oficial, existía la religión privada, la que practicaba todo el mundo en su casa. Todo el mundo tenía en su casa un pequeño altar en el que se rezaba a los manes y a los lares, que eran los dioses de la familia y del hogar. La religión romana sería sustituida con el paso del tiempo por el cristianismo. El cristianismo nació en la actual Palestina y procede del judaísmo. El judaísmo es una religión que, al contrario que las otras religiones de la antigüedad, es una religión monoteísta. Recordemos que las otras religiones eran politeístas, creían en varios dioses. Los judíos no. Los judíos creían en un único Dios. En el siglo I después de Cristo apareció en Palestina Jesús, un predicador
que empezó a predicar el amor al prójimo. Y finalmente fue, como todos sabemos, fue crucificado por los romanos. Sin embargo, sus seguidores consideraban que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, y empezaron a predicar su palabra por todo el imperio, fundaron una nueva religión, el cristianismo, y fueron cada vez ganando más seguidores. El aumento del cristianismo despertó el recelo del poder romano y empezaron las persecuciones contra los cristianos entre los siglos I y IV. El emperador Diocleciano, a principios del siglo IV, fue el que desató la persecución más violenta contra los cristianos. A los cristianos se les capturaba y se les obligaba a renunciar a su fe o a morir. Muchos de ellos optaban por la muerte antes que renunciar a su fe. Son los llamados mártires. Durante este tiempo de las persecuciones, los cristianos tenían que practicar su religión o bien en sus propias casas o bien en las catacumbas, que eran tumbas situadas en las afueras de la ciudad de Roma, y allí, un poco escondidos de los soldados, podían practicar su religión. Todo esto acabó cuando el emperador Constantino ganó la guerra civil que le había enfrentado a otro aspirante a emperador, que era Magencio, y Constantino ganó esta guerra civil gracias sobre todo al apoyo de los cristianos. Y su primera medida fue decretar la libertad religiosa mediante una ley que es el Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo. Gracias a esta ley, el cristianismo fue una religión permitida y los cristianos pudieron practicar su religión libremente. Poco a poco el cristianismo fue creciendo y a finales del siglo IV, el emperador Teodosio I, que era, como ya hemos dicho, de origen hispano, declaró que el cristianismo sería la religión oficial del imperio. Esto lo hizo con una nueva ley que es el Edicto de Tesalónica, en el año 380 después de Cristo. Ya hemos visto cómo la cultura romana se extendió por todo el imperio. En muchas partes del imperio el latín, que era la lengua de los romanos, sustituyó a las lenguas propias de esos territorios. En el caso, por ejemplo, de Hispania, se dejó de hablar ibero y celta y pasó a hablarse únicamente latín. Con el paso del tiempo, el latín fue cambiando y dio lugar a las llamadas lenguas románicas, que son las lenguas que se hablan en la actualidad en muchos países de Europa y también de América y del mundo, como por ejemplo el castellano, el valenciano, el italiano, el francés, el portugués y también otras. Los romanos también extendieron el uso del derecho, es decir, las leyes que eran compiladas por escrito y todo el mundo debía obedecerlas. Por último, al igual que los griegos, los romanos también dieron algunos nombres a las ciencias y a las artes. Entre los médicos romanos el más famoso fue Galeno. Hubo también destacados filósofos, como el cordobés Séneca. Escritores como Virgilio, que escribió la Eneida, que es la gran obra de la literatura romana. Y luego también grandes historiadores, como por ejemplo Tito Livio. Por lo que respecta a la arquitectura romana tiene como principales características las siguientes: el uso de materiales como el ladrillo, la piedra, el mármol
y el cemento, que fue un invento romano. Los romanos usaron como soportes muros y columnas y se inspiraron mucho en la arquitectura griega. Así, por ejemplo, incluyeron en sus edificios los estilos griegos, que ya conocemos, dórico, jónico y corintio. Y además crearon uno nuevo, derivado del jónico y del corintio, que es el estilo toscano. Recordemos que la arquitectura griega era solo de líneas rectas. Los romanos incluyen también el uso de la curva, con cubiertas. Algunas son planas y algunas son en forma de bóveda, con arcos, bóvedas e incluso con cúpulas. Los principales edificios que construyeron los romanos fueron los siguientes. En primer lugar, los templos. Entre los templos podemos destacar el que tenemos en la imagen, el Panteón. Sin duda el templo más importante del Imperio Romano, que se encuentra en la ciudad de Roma y estaba consagrado a todos los dioses. Luego había edificios civiles, como las basílicas, que eran algo así como una mezcla de ayuntamiento y de juzgado, las termas, que eran los baños públicos, y también los edificios de espectáculos, que ya hemos visto antes, anfiteatros, teatros, circos, etc. Y por último, también cabe destacar monumentos conmemorativos, que eran monumentos que se hacían para conmemorar un hecho concreto, por ejemplo, los arcos de triunfo o también columnas. Por lo que respecta a la escultura, los romanos copiaron mucho las piezas griegas. De hecho, muchas esculturas griegas que se han perdido las conocemos gracias a las copias que hicieron los romanos. Por ejemplo, el discóbolo de Mirón. A los romanos también les gustaba mucho hacer retratos. En época republicana, los retratos solían ser más realistas. Es decir, si una persona tenía imperfecciones en la cara, por ejemplo un grano, esto se representaba también en la escultura. Sin embargo, en época imperial, los retratos se hacen cada vez más idealizados. Aquí tenemos dos ejemplos, el retrato de Junio Bruto, ¿no?, donde se le representa como una persona mayor, con barba, y al lado tenemos el retrato de la emperatriz Sabina, la esposa del emperador Adriano. A los romanos también les gustó realizar relieves históricos. Después veremos algunos ejemplos. Estos relieves históricos mostraban hechos de la historia de Roma. Por lo que respecta a la pintura, esta se utilizaba para decorar las casas. Muchas de estas pinturas se nos han conservado, concretamente las de Pompeya y Herculano, dos ciudades que fueron sepultadas por la erupción del volcán Vesubio y gracias a la ceniza las pinturas se preservaron y hoy las podemos observar. Tenemos abajo algún ejemplo, como por ejemplo el de la mujer que está escribiendo sobre una tablilla a modo de libreta. Otra muestra del arte romano son los llamados mosaicos. Los mosaicos se utilizaban sobre todo para decorar el suelo, aunque también podían decorar paredes o incluso techos. Y se realizaban con teselas y piezas. Aquí tenemos algunas muestras de relieves históricos que ya hemos dicho antes. En primer lugar, el Ara Pacis, el altar de la paz, que fue construido por orden del emperador Augusto y en él aparecen representados a modo de relieve los personajes más famosos de la época, empezando por Augusto y su propia familia, su mujer, su hija, sus nietos y otros personajes famosos de la época. En la parte central tenemos el arco de Tito. El emperador Tito
destruyó el templo de Jerusalén y derrotó a los judíos en el año 70 después de Cristo. Para conmemorar esta victoria, mandó construir un arco y dentro de ese arco, en las paredes, se representa el desfile de los soldados después de haber destruido Jerusalén y el templo de los judíos. Por ejemplo, podemos ver muy claramente el candelabro de 7 brazos que había en el templo de Jerusalén. A la derecha tenemos la llamada columna de Trajano,